Pequeño significado, te voy a mostrar primero un pequeño significado que no lo incluí en este PowerPoint, pero también lo voy a decir. Y la historia entre esas partes. Bueno, lo primero, ¿qué es el Vaticano? El Vaticano, oficialmente un estado de la Ciudad del Vaticano, es la institución más grande de la Iglesia Católica y tiene una superficie de 44 hectáreas, que sería así como 440 kilómetros cuadrados. Y que lo hace ser el país más pequeño del mundo. Tiene aproximadamente 900 habitantes y es el único país en donde su idioma oficial es el latín, que como la mayoría sabe es una lengua muerta. Y su máxima autoridad es el sumo pontífice, o más conocido como el Papa. Su historia. Primero empieza con cristianos que llegan a la orilla, al oeste del río Tíber, a una zona llamada Ager Vaticanus, o más conocida como los Campos del Vaticano. Su nombre deriva de un pueblo que habría llegado antes de esa zona, llamada Vaticanus. Estos cristianos huían del Imperio Romano, ya que en esa época los cristianos eran al que se le encontraba practicando el cristianismo era asesinado o se le quitaba todos sus derechos. Pero luego, esto fue del 245 hasta el 313, año en que el emperador Constantino el Grande hace el edicto de Milato, que es la tolerancia religiosa, y eso hace que el cristianismo se pueda practicar nuevamente. Luego su construcción es al pie de la colina vaticana en el siglo IV, año en que se construye la Basílica San Pedro. Los arquitectos buscaban el lugar donde se había enterrado al primer papa, que era el apóstol Pedro, y leyendas urbanas relataban que en ese sector se habría enterrado. Luego en el 751, el Papa recibe una donación terrenal de Pepino el Breve, que era el rey de los francos. Esta donación se la dio porque el Papa lo habría coronado rey años antes. Después de esta donación, el Vaticano fue ganando terreno a medida que le llegaron donaciones, o también fue conquistando territorios, y de otra forma hasta llegar a controlar todo el centro de Italia. Luego se cambia de capital en el siglo IX. En el siglo IX, el Estado Pontificio son hechos legalmente por Carlomagno, que era uno de los reyes carolingios, uno de los reyes del Imperio Carolingio, que lo hace legalmente en el siglo IX. En 847, el Papa León IV pide que construya una muralla en todos los límites de Roma para proteger a los sarracenos, que eran los árabes o musulmanes de esa época. Luego en 1309, el papado se cambia a Aviñón, Francia. Se cambia a Aviñón, Francia, porque en Roma en esa época había muchos problemas.
el rey Esteban, el rey Enrique IV, que era el rey de Francia, le habría dicho al Papa Clemente V de cambiar la capital, cosa que hizo días después. Esta época duró hasta el 1377, año en que, 1378, año en que Gregorio XI cambió la capital a Roma. Pero en este periodo hubo 7 papas y todos fueron franceses. Luego la conquista de Napoleón, el Vaticano después recibió muchos ataques bajo poder papal hasta el año 1797, año en que Napoleón, así como conquista el Vaticano y el Papa no quería entregar su territorio, pero Napoleón lo obligó, pero no quiso, entonces lo arrestó. Luego en 1801 el Papa Pío VII recupera parte de su poder, pero luego en el Congreso de Viena en 1815, tras la caída de Napoleón, el Papa ya recupera la mayoría de su territorio. Luego en 1870, en la unificación de Italia, el rey Víctor Manuel II, que era el rey de Italia, unificaba toda Italia pero anexó al Vaticano de esta unificación, cosa que hizo que los estados pontificios se disolvieran y el poder papal quedara solo en el Vaticano. Los sucesores del papado fueron llamados como prisioneros voluntarios en protesta. Esto fue hasta el año 1929, año en que Italia, con la Santa Sede, hace una promesa de la Santa Sede con el Reino de Italia, comandado por Benito Mussolini, así que hacen un tratado en el cual se dice que el Vaticano tiene un estado, queda como un estado soberano y queda fuera y que no es comandado por Italia. Mi conclusión: el Vaticano es un estado muy poderoso porque es como el que domina la Iglesia Católica, el cual la mayoría de las personas del planeta son cristianas, entonces son los que influyen más y aportaron mucho a la historia de la humanidad.